Bueno, hoy vamos a hacer la segunda sesión del curso Dimensiones de la Experiencia, Introducción a la Meditación Budista, y el tema es sobre el sufrimiento y la felicidad, las cuatro nobles verdades. Hey, ¿qué tal? Hola a todos. Espero que estén muy bien, me alegra verlos. Espero que hayan tenido una linda semana. Hoy comenzamos a ver si voy a cambiar las gafas. Bueno, hoy comenzamos la segunda sesión de este curso de meditación, en el que vamos a ir avanzando poco a poco sobre temas que ya hemos tratado, obviamente, en muchas ocasiones, pero que, bueno, vamos a refrescar la memoria y vamos a tratar de conectar con esas enseñanzas de una manera que sea orgánica y que pueda ser integrada dentro de una sesión de meditación. Entonces, la idea de fondo es la siguiente. Vamos a tener 8 sesiones. En estas 8 sesiones, si alguno de ustedes ha hecho alguna vez prácticas como yoga o tai chi, etcétera, etcétera, lo que hacemos es, en este tipo de prácticas, es en una sola sesión introducir diferentes tipos de movimientos que van conformando una visión global de un estado de conciencia y de cuerpo, etcétera, etcétera, de relación con el mundo determinado, ¿ok? Nosotros decidimos llamarlos dimensiones de la experiencia justamente porque lo que estamos explorando son diferentes aspectos de nuestra existencia como seres vivos, como seres, como cuerpos lingüísticos que tienen que enfrentarse, como todos los seres vivos y especialmente todos los seres humanos, al desafío de tomar decisiones acerca de cuál es el mejor modo de vivir, cuál es la mejor manera de actuar en el mundo, cuál es la mejor manera de enfrentarnos a los desafíos que implica nuestra vida condicionada, finita, etcétera, etcétera. En última instancia, las prácticas espirituales, las prácticas religiosas, las prácticas filosóficas, etcétera, etcétera, se enfrentan a este dilema. Y se enfrentan a este dilema de dos maneras posibles. Una, como dijimos en la sesión anterior, intentando encontrar algún tipo de refugio que nos permita protegernos del mundo. Ese es un tipo de prácticas. Y el otro tipo de prácticas es aquella que desde el primer momento toma conciencia de que no hay escapatoria, que tenemos que tratar de transformar nuestra mente, nuestras actitudes, nuestras acciones en el mundo en el que vivimos. Es cierto que en ocasiones necesitamos tomar distancia para poder, de alguna manera, prepararnos para enfrentar las situaciones que vivimos, pero en última instancia el objetivo último es aprender a lidiar con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro yo, con nuestras emociones, y obviamente todo eso emerge en el contexto del mundo, un mundo que es un mundo social, en el cual tenemos que enfrentar a otros seres humanos, y tenemos que acomodarnos a las formas institucionales y a las diferentes organizaciones que conforman nuestro mundo social y el mundo natural que nos envuelve. ¿Ok? Entonces ese es el objetivo del curso, que cada una de las sesiones nos muestre un aspecto, nos permita de alguna manera realizar las experiencias en una de las dimensiones que nosotros debemos necesariamente vivir. En la práctica, en la semana anterior, básicamente, estuvimos trabajando sobre la disposición básica. Y les pedí, espero que hayan podido de alguna manera hacer el ejercicio, que nos tomáramos unos minutos cada día para poder visualizar claramente cuál es el espacio donde nosotros estamos trabajando. El espacio en el que estamos trabajando es el espacio de nuestra condición encarnada. Somos seres con cuerpos, somos seres lingüísticos, y el espacio que tenemos que explorar es justamente el que hablaba anteriormente. Y por lo tanto, el comienzo de la práctica meditativa siempre es tomar contacto con nuestra corporalidad, tomar contacto con nuestra mente y con nuestro entorno natural y social, y prestar atención al hecho de que en el medio de esa configuración, de ese surgimiento dependiente, de ese círculo que emerge por el hecho de que somos organismos vivos,
que es esta relación tan curiosa que tenemos, ¿no? De ser organismos cerrados en nosotros mismos, metidos dentro de nuestra piel, y al mismo tiempo necesariamente asociados al mundo exterior, del cual extraemos las energías que necesitamos y las cosas que necesitamos para vivir, y por otro lado, el lugar donde nosotros depositamos nuestros residuos, en cierto modo. Todos los seres vivos tenemos esa configuración. Y en esa configuración, en el centro de esa experiencia, hay un personaje bastante curioso que es el yo. Es el yo que además se apropia de todo aquello que tiene a su disposición y que organiza el mundo en función de su perspectiva autocentrada. Entonces, en el primer ejercicio que hicimos en la semana anterior, es muy importante que una y otra vez volvamos a ese ejercicio, notemos cuál es el material con el que vamos a trabajar. El material que vamos a trabajar es justamente el cuerpo, la mente, con todo lo que ello implica, nuestra memoria, nuestra imaginación, nuestras expectativas, nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, etcétera, y todo ello en relación con el mundo que nos rodea. Okay, ese fue el primer ejercicio. El propósito de la meditación, de todas maneras, no es simplemente pura y exclusivamente contemplativo. Existe un aspecto de nuestra práctica que está decididamente abocada a transformar nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista budista y desde el punto de vista de las ciencias cognitivas en activistas y desde el punto de vista de toda práctica que esté asociada a una concepción del ser humano como un ser lingüístico y encarnado que está en relación estrecha con el mundo en el que nosotros vivimos está poderosamente construido por nuestra propia actividad. Nosotros le damos forma al mundo en el cual vivimos. Y por lo tanto, es muy importante prestar atención al hecho de que no se trata de una tradición pura y exclusivamente contemplativa. Lo que estamos haciendo es tratando de transformar el modo en el cual nosotros mismos damos forma al mundo de vida en el cual nosotros habitamos. Ese es el segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, hay dos elementos con los que vamos a trabajar. Por un lado, necesitamos, como hicimos la semana anterior, empezar a entender, comprender de manera profunda quiénes somos y qué somos, cómo funcionamos y de qué manera damos forma a nuestra identidad con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestras narrativas, etc. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es el hecho de que somos lo que somos en relación con el mundo que habitamos, pero ni nosotros mismos ni el mundo que habitamos existe de una manera sólida y concreta, sino que es una construcción que nosotros vamos haciendo en diálogo con el mundo, que necesita ser reconocida, y por otro lado, necesitamos ser capaces de poder discernir cuáles son los elementos en esta experiencia que podemos transformar y con qué propósito, en qué dirección se lleva a cabo esa transformación. Ok, este es como introducción. Vamos al segundo punto. El segundo punto lo dijimos la semana anterior, pero me gustaría remarcarlo. La meditación budista parte de una premisa. Esa premisa es la siguiente. A diferencia de otras tradiciones filosóficas, el budismo sostiene que los seres humanos, a veces cuesta verlo, especialmente cuando uno mira el escenario actual en el cual vivimos, donde la violencia, la desigualdad, la profunda destrucción que estamos haciendo en nuestro planeta en términos de destrucción medioambiental, la crisis de nuestras democracias, la crisis de los derechos humanos actualmente, su deslegitimación, etcétera, etcétera, cuesta pensarlo de esa manera en muchas ocasiones frente a la crueldad y la violencia reinante, y la avaricia reinante, la codicia reinante, pero los budistas parten de una premisa, y esa premisa es que los seres humanos somos en principio buenos. ¿Qué quiere decir buenos? Buenos en un sentido muy radical. Los seres humanos, independientemente de toda la violencia, emociones negativas e ignorancia que tenemos, nuestra experiencia es fundamentalmente desde el principio e ineludiblemente transparente y pura. Cada noche nos vamos a dormir y nuestra mente se silencia y nuestra existencia no existe primordialmente como violencia,
sino solo subsecuentemente y de manera completamente adventicia. La violencia surge en nosotros, pero no nos define de manera absoluta. Incluso la persona más cruel tiene momentos en los cuales esa violencia se disuelve simplemente por la desatención, por ejemplo. Incluso la persona más codiciosa siente en un momento determinado un sentimiento de satisfacción o de contentamiento por lo que ha logrado y sus emociones negativas de alguna manera desaparecen. Y por lo tanto, el budismo y en la meditación budista, ninguno de nosotros está condenado para siempre. Ninguna de nuestras situaciones es una situación irreversible. Y todas y cada una de las situaciones que vivimos en nuestra vida, sea que estemos pasando por situaciones de problemas personales, familiares, económicos, problemas de salud, incluso momentos trágicos en la vida de cada uno de nosotros que necesariamente vamos a atravesar, pérdida de seres queridos, incluso enfrentarnos a nuestra propia, a nuestra propia muerte, a nuestra propia desaparición, etcétera. Incluso en los casos más dramáticos siempre hay un espacio para que el modo en el cual nosotros nos enfrentamos a esas circunstancias sea, de alguna manera, sabio, bondadoso, compasivo, y por lo tanto que seamos capaces incluso de vencer esas circunstancias completamente desfavorables. ¿Okay? Esa es la premisa fundamental. La segunda cuestión, la tercera cuestión que plantea el budismo es que existe una pulsión en los seres humanos, en todos los seres vivos en realidad, que es el hecho de que existe para nosotros una urgencia por lograr una vida de satisfacción y de evitar aquellas circunstancias dolorosas que el eslogan del Dalai Lama es todos queremos ser felices y no queremos sufrir. Eso es una pulsión que no pertenece a los seres humanos. La vida misma está constituida por esa pulsión que es orgánica y cognitiva. Queremos satisfacer nuestras necesidades, queremos satisfacer nuestros deseos y queremos poner coto a las amenazas que supone para nuestra vida el hecho de no poder satisfacerlas e incluso poder colapsar como organismos, etc. Eso es universal. Y contrariamente a lo que proponen otras tradiciones, que es terminemos con el deseo porque es el gran problema de la existencia, o aceptemos el dolor porque es la manera de purificación, en el budismo nada de esto se sostiene. Lo que dice el budismo es que nosotros tenemos que respetar el hecho de que tenemos esta pulsión, descubrir, por el contrario, cuál es la mejor manera de satisfacer esa pulsión básica. Y lo que vimos en la sesión anterior es que hay dos grandes maneras de enfrentarnos a esta situación. Una es la manera ordinaria. Les puse un cuadro en el cual dos orientaciones. Una orientación es la orientación horizontal, en la cual lo único que vemos como respuesta es tratar de satisfacer nuestros deseos, nuestras ansias de placer, de reconocimiento, de riqueza, etcétera, etcétera, simplemente funcionando en ese horizonte, que es el que nos ofrece el mundo secular, que es conseguir los recursos que necesitamos para poder poner distancia al sufrimiento, al dolor, a la pobreza, etcétera, etcétera, y conseguir todos los recursos que sean necesarios para poder satisfacernos. De eso va el sistema capitalista, para decirlo de alguna manera. De eso se trata exclusivamente. Es proveer los recursos para que nosotros podamos vivir de la mejor manera del mundo, si fuera posible, eh, eh, satisfaciendo nuestras necesidades inmediatas y gozando de la vida. De muchas maneras, puede ser de una manera burda, simplemente nuestros estímulos más básicos, sensoriales, etcétera, o de formas más sofisticadas, por ejemplo, a través del arte, a través de la música, del deporte, de la aventura, etcétera, etcétera. La orientación, el propósito, el sentido de la vida, desde esta perspectiva, es la experiencia misma de una vida gozosa en términos materiales o espirituales, pero en términos puramente horizontales. Claro, esto, como veremos a continuación, tiene problemas. Y el problema fundamental es que no podemos satisfacer nuestros deseos plenamente en esas coordenadas. ¿Por qué? Porque la naturaleza de nuestra existencia condicionada
hace que todo lo que experimentemos, sea el placer, el reconocimiento, sea fugaz, etéreo, y siempre tenga su contrapartida y siempre produzca efectos que nosotros consideramos negativos y nos hacen sufrir, nos hacen angustiarnos, etcétera. Incluso cuando los estamos experimentando, como veremos, todas esas experiencias producen una suerte de angustia cuando estamos experimentando un momento maravilloso. Yo vivo con mi familia, puedo tener una experiencia de gran cariño, de gran sentimiento de holístico, para decirlo de alguna manera, de abrazar a mis hijos, a mis amigos, etcétera. Pero cuando revisamos, cuando analizamos nuestra experiencia de estos momentos tan especiales, siempre descubrimos que en el centro de nuestra experiencia hay una suerte de angustia. Una angustia porque sabemos que esa experiencia es vulnerable al paso del tiempo, es vulnerable a las instancias, a las circunstancias que se presentan, que en cualquier momento podemos ser separados los unos de los otros. En cualquier momento, una enfermedad, un problema económico, un problema político, unas circunstancias climáticas, pueden romper aquellas cosas valiosas que tenemos en la vida. Y por otro lado, tenemos la cuestión evidente de que ineludiblemente, momento a momento, somos conscientes, aunque intentamos por todos los medios esconderlo, que en cualquier momento surgirá una catástrofe en nuestra vida. La catástrofe ocurrirá porque esa es la naturaleza de la existencia humana. Durante siglos, durante milenios, los seres humanos y los seres vivos han tenido que enfrentarse al hecho de ser seres vivientes con todo lo que ello significa en términos de su vulnerabilidad, su impermanencia, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, lo que hablábamos el otro día es que la propuesta del budismo es un cambio de paradigma, una orientación completamente diferente. En vez de movernos exclusivamente en la coordenada horizontal, es pensar que la vida no va solo de conseguir placer, de conseguir reconocimiento, de conseguir poder, de conseguir riquezas, etcétera, sino que hay otro criterio que es tan valioso o más valioso que cualquiera de los criterios que se nos ofrecen en el mercado actual de nuestra sociedad, que es el hecho de vivir una vida plena, una vida significativa, una vida con sentido, en contraposición a una vida alienada, una vida en la cual vivimos de alguna manera de espaldas a la realidad, simplemente intentando protegernos. Ok, de eso vamos a hablar hoy. Ok, de eso vamos a hablar hoy, de esta perspectiva. Entonces, comencemos brevemente nuevamente, ¿no? Estamos en una situación histórica que, como decíamos el día anterior, es una decisión histórica, una situación histórica que es bastante angustiante para todos nosotros. Estamos en medio de una guerra, algunos hablan ya de que estamos a las puertas de una tercera guerra mundial o que ya estamos metidos en una confrontación geopolítica de gran peligrosidad. Por otro lado, estamos viviendo un momento trágico también desde el punto de vista socioeconómico, las desigualdades frutos de las grandes cataclismos financieros, económicos, pandemias, desestructuración de los estados de bienestar, etcétera, etcétera, está pasando factura a mucha gente, lo cual incluso aquellos que estamos en una situación acomodada produce gran angustia, temores, etcétera. Por otro lado, estamos viendo evidentes muestras del desequilibrio medioambiental y ya hablamos anteriormente de la crisis de sentido de nuestras sociedades democráticas, la deslegitimación que produce este desasosiego generalizado que como respuesta produce toda clase de angustia, toda clase de respuestas de ofensas, agresiones, etcétera, etcétera, donde cada uno intenta crear su propia tribu para salvarse de los peligros que nos acechan. Todas esas son cuestiones históricas, pero el budismo y en la meditación es lo que intentamos ver, existe una raíz más profunda que la mera circunstancia histórica, una dimensión transhistórica de los problemas que tenemos y que en buena medida explican más allá de las circunstancias geopolíticas, de las circunstancias socioeconómicas puntuales en cada momento histórico, ¿qué hay en la raíz de nuestros problemas fundamentales? Y
Una manera de explicarlo, una manera de entrar en el tema, es volver sobre el gran esquema ofrecido por el Buda con las enseñanzas de las cuatro nobles verdades. Las cuatro nobles verdades son una enseñanza que el Buda ofreció al comienzo de su carrera como maestro espiritual, que nunca me han dejado de sorprender. Toda mi práctica gira alrededor de las cuatro nobles verdades, sencillamente porque dentro de las cuatro nobles verdades entran todas las enseñanzas del Buda, y si uno sabe cómo organizarlas dentro de ellas. Por lo tanto, tener esa visión general antes de sentarse a meditar es extremadamente importante, porque nos permite ver qué es la meditación, cuál es el objetivo de la meditación y cuáles son los pasos que debemos hacer para que la práctica meditativa, para que la práctica reflexiva verdaderamente produzca las transformaciones que necesitamos si queremos realmente, de alguna manera, enfrentar los desafíos de la vida, no de una manera superficial, simplemente encontrando recursos para poder satisfacer nuestros deseos inmediatos, sino construir verdaderamente un espacio de sentido que haga posible lo que el Buda nos propone, que es el hecho de que los seres humanos tenemos el potencial de vivir la totalidad de nuestra vida, no solo aquellas situaciones que consideramos agradables o satisfactorias, sino la totalidad de nuestra vida, de una manera gozosa, sin perder de vista la naturaleza última de nuestra experiencia, siendo capaces de afrontar con plenitud el hecho de que somos seres mortales, con plenitud el hecho de que nuestras circunstancias siempre son transitorias, el hecho de que vivir significa enfrentar problemas inconmensurables y misterios inconmensurables que tenemos como seres humanos y como seres lingüísticos, que somos la capacidad no solo de afrontar, sino de comprender de una manera bondadosa, compasiva y sabia. Esa es la propuesta del Buda. La otra alternativa es continuar en la línea que actualmente llevamos, que es básicamente corriendo detrás de las infinitas propuestas que se nos ofrecen inmediatas para satisfacer la búsqueda de experiencias agradables y el intento de mantener a raya nuestro temor y nuestra angustia frente a lo desagradable, lo doloroso, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar hoy con el tema de las cuatro nobles verdades, que son, como decía recién, la estructura básica de las enseñanzas. ¿Ok? Son muy importantes porque si nosotros entendemos los puntos clave, toda la práctica meditativa fluirá de una manera perfecta. Seremos capaces de entender en cada instancia de nuestra práctica meditativa, en cada momento en que nosotros estemos sentados en nuestro cojín de meditación, cuál es la perspectiva apropiada que tenemos que tomar frente a cada una de las dificultades que enfrentamos. ¿Ok? Entonces, la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es que, como pusimos en el título de esta sesión es sobre la verdad y el sufrimiento. Y aquí voy a permitirme utilizar el término original en las enseñanzas del Buda, que no es ni sufrimiento, ni insatisfacción, sino la palabra sánscrita y pali que es dukkha, que es una palabra muy especial, porque es una palabra que incluye no solo las experiencias agradables, sino también las desagradables, que incluye no solamente las experiencias de sufrimiento, sino también las experiencias de felicidad ordinaria que nosotros tenemos, que es la primera noble verdad que nos ofrece el Buda. El Buda nos dice desde el primer momento que si nosotros analizamos correctamente la naturaleza de nuestra experiencia, notaremos que todo es dukkha. Todo es dukkha. No dice todo es sufrimiento, dice todo es dukkha. Y dukkha, como vamos a ver, que muchas veces, habitualmente se traduce como sufrimiento, como insatisfacción, como descontento, como ansiedad, todo eso lo incluye. Pero lo incluye de una manera que es preciso penetrar correctamente para no caer en una equivocación. El Buda dice que todo es dukkha porque nuestra existencia condicionada, el tipo de cuerpo que nosotros tenemos, el tipo de mente que tenemos, el tipo de cerebro que tenemos, el modo en el cual debido a este cuerpo y mente y este cerebro que tenemos nos relacionamos con el mundo,
todas las experiencias que vamos a tener en nuestra vida, de manera ineludible, son experiencias insatisfactorias para nosotros. No hay ninguna posibilidad de que ninguna experiencia que nosotros tengamos pueda satisfacer la búsqueda que nosotros tenemos de sentido y de plenitud. ¿Por qué? Porque todos los fenómenos no solamente son insatisfactorios, sino que incluso aquellos que son decididamente satisfactorios desde el punto de vista circunstancial, rápidamente se convierten en su opuesto, justamente por la naturaleza de nuestra existencia. No hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar el hecho de que todo es dukkha. Todo es sufrimiento en este sentido más profundo, que es el hecho de nuestro condicionamiento debido a nuestra condición biológica, que es ineludible. No podemos hacer nada. Nacemos, envejecemos, nos enfermamos y nos morimos sin que podamos hacer nada. Todos, por más que nos blindemos, creemos búnkers, etcétera, etcétera, no hay ninguna posibilidad para evitar los problemas que vamos a tener que enfrentar a lo largo de nuestra vida, que son infinitos. Si tenemos una pareja, tenemos problemas de pareja. Si estamos en el trabajo, tenemos problemas laborales. Si entramos en el mercado, tenemos problemas económicos. Si organizamos la sociedad en términos políticos, la política traerá millones de problemas en nuestra vida. La vida social es siempre una vida problemática. Y por más que nos esforcemos, por más que cambiemos de gobierno, cambiemos de pareja, cambiemos de trabajo, cambiemos de circunstancias, nos mudemos a otro país, si tenemos frío, vayamos al calor, cuando tenemos calor, vayamos al frío, pongamos aire acondicionado, no podemos resolver el problema fundamental que tenemos, que es el hecho de que la vida es por su propia naturaleza, debido a nuestra condición finita, insatisfactoria. Y no hay nada que podamos hacer acerca de ello. Podemos engañarnos y podemos crear toda una serie de mecanismos y dispositivos para tratar de poner freno a ese tipo de experiencia o minimizarla. Y eso es lo que ha hecho nuestro sistema de relaciones sociales en el capitalismo, es crear una cantidad gigantesca de recursos y de dispositivos y de herramientas para minimizar lo máximo posible nuestro dolor, nuestra incomodidad, nuestro temor, etcétera, etcétera, y toda la clase de recursos para multiplicar hasta el infinito, de una manera cada vez más acelerada, con el uso de las tecnologías, las experiencias placenteras. Y en esa rueda estamos, continuamente tratando de tapar la realidad de lo que realmente nos está ocurriendo, que no queremos enfrentarnos a un hecho que es ineludible. No podemos vencer a dukkha en los términos que nosotros lo estamos intentando hacer. ¿Por qué? Porque la naturaleza misma de nuestra experiencia hace que sea imposible derrotar esa frustración que nos causa el hecho de que por más esfuerzo, por más que estudiemos, que trabajemos, que hagamos las cosas bien, que vivamos éticamente, etcétera, nada de eso puede resolver el hecho de que el sufrimiento, en los términos que lo estamos manifestando, se va a presentar en nuestra vida. No hay nada que podamos hacer. Y por lo tanto, la primera noble verdad es comprender la naturaleza y aceptar que esto es lo que nos toca y a lo que queremos entender y lo que queremos superar. Esto, obviamente, como nos planteaba alguno de ustedes el otro día, puede llevar a una persona a una experiencia de cinismo, ¿no? De nihilismo, de, bueno, no hay nada que tiene sentido. Yo, no importa si voy a la meditación, si aprendo una meditación, de todas maneras voy a sufrir, me hago artista, voy a sufrir, soy una persona trabajadora que hago mi familia y cuido a mis hijos, pero los hijos me hacen sufrir, me caso y sufro, me quedo solo y sufro, hago otra cosa y todo es un desastre. Yo te digo, bueno, la vida no tiene sentido. Y entonces nos encontramos en una de las instancias de la vida moderna, el nihilismo, que es una experiencia generalizada. Tenemos una sociedad que ampliamente ha apostado a crear felicidad a través de sustituciones subrepticias, ocultas. En vez de transformar nuestras mentes y aprender a encontrar el gozo y la plenitud en la vida misma, creemos que hemos apostado a crear una vida en la cual los artefactos, la tecnología, los placeres construidos que sustituyen nuestra experiencia más profunda y vital, puede salvarnos del hecho
de enfrentar la naturaleza misma de nuestra vida. Y el resultado es una sociedad angustiada, una sociedad frustrada, una sociedad enojada, una sociedad que siente que se le ha engañado, una sociedad que mira a su alrededor y siente, hombre, todo este esfuerzo para nada, el trabajo, los estudios, los jóvenes están enojados con nosotros porque les hemos prometido la gloria y de repente el mundo se cae a pedazos y muestra su verdadero rostro. No podemos hacer nada, no podemos cumplir nuestra promesa. La pregunta que se hace el Buda es, bueno, ¿dónde está el problema? Si el mundo ya no puede darnos lo que nosotros esperamos, ¿dónde está el problema? El problema obviamente está en nuestras falsas expectativas y en nuestros temores, nuestros miedos, que hacen que en vez de salir, como decíamos el otro día, de la caverna de nuestra subjetividad, con el objetivo de encontrar en la vida misma, con toda su ambigüedad, con todas sus dificultades, de manera desnuda, la experiencia de gozo que la vida promete, pero que también promete solo si estamos preparados para enfrentarnos al dolor, enfrentarnos al miedo de manera abierta, no continuamente intentando protegernos. Entonces, solo si nosotros somos capaces de ver que el problema es un problema que tenemos nosotros, que es el hecho de el temor y las falsas expectativas que nos produce vivir a secas. Ese es el problema central. Y el Buda lo explica de la siguiente manera. Dice, hombre, el problema central es la ignorancia. Porque tú te imaginas a ti mismo como un ser en el medio del universo capaz de cambiar la naturaleza de la experiencia que es constitutiva de los seres vivos, y pese a que todas las generaciones previas, todos los seres vivientes previos, han pasado por extinciones, han sido devorados los unos por los otros, han tenido que pasar por todas las clases de sufrimientos imaginables en todas sus relaciones personales, han perdido a sus seres queridos, han enfrentado a la muerte, han padecido enfermedades, etcétera. Tú todavía sigues creciendo, sigues teniendo la expectativa de que de alguna manera, de una forma milagrosa, tú no deberás pasar por ahí. Tremendo. Ignorancia total. Tenemos esa expectativa. Y esa expectativa produce gran temor, lo cual hace que cada vez estemos más cerrados dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque todavía cultivamos esa promesa dentro de nuestro corazón de que es posible vencer lo inevitable. Lo inevitable en términos horizontales. Eso no quiere decir que nuestra vida sea un fracaso per se. Es un fracaso si nuestra apuesta es intentar lograr la felicidad en esos términos. El Buda dice, la ignorancia, que es no entender la naturaleza de tu vida, es lo que produce el aferramiento a las pequeñas felicidades y la aversión hacia cualquier forma desagradable de experiencia. Y eso produce angustia, miedos, envidias, orgullos, etcétera, porque estás atrapado dentro de ti mismo. ¿Cuál es la promesa que dice el Buda? Contra los nihilistas, contra el cinismo, el Buda lo que nos propone, nos dice, mira, si tu conclusión es que la vida no tiene sentido porque has descubierto que el sufrimiento es ineludible y que la felicidad es una ilusión, en vez de pensar de que no hay alternativa, pregúntate, ¿hay otra forma de vivir, otra manera de enfrentarnos a la vida que pueda ser realmente significativa? Y el Buda dice, sí, hay otra forma. Y es una forma tremendamente atractiva para nosotros, que necesita una transformación total de nuestra manera de ver el mundo y de enfrentarnos a la realidad. El Buda lo llama la unión del gozo y la vacuidad. Es cierto, todo es como una ilusión, pero tú puedes cultivar una manera de ser, viendo la naturaleza de tu propia mente, en la que tú te enfrentas a esa complejidad que es la vida, gozando con el mero hecho de poder vivirla plenamente en sus propios términos. Y es la manera de superar la encrucijada de Dukkha, que nos obliga a estar dando vueltas continuamente tratando de
robarle a la vida una pequeña alegría, un pequeño placer, una pequeña experiencia, cuando tienes a tu disposición la totalidad de la vida. Pero tú te conformas con la pequeña, el pequeño placer, con poder huir de un pequeño sufrimiento, con hipotecas la vida en mayúsculas, con toda su riqueza, poniendo, es una metáfora, yo no estoy en contra del aire acondicionado, ¿no? Pero digo, pones el aire por salvarte del calor, por no tener que sufrir la desconexión digital, por no tener que ir en autobús, eres capaz de hipotecar la totalidad de tu vida. Las pequeñas seguridades, los pequeños placeres con los cuales compras de alguna manera el sentido de tu vida, que obviamente se cae, porque esa es la naturaleza de la realidad. El cuarto elemento del que nos habla el Buda en estas cuatro nobles verdades es el camino. Bueno, ¿cómo hago yo para poder vivir plenamente? ¿Qué tipo de transformaciones en mi manera de pensar, en mis actitudes tengo que cultivar y qué tipo de prácticas tengo que hacer para realmente poco a poco ir abandonando las expectativas, ir abandonando los temores y poder animarme a abrirme a la realidad? Y entonces ahí viene la práctica meditativa, que tiene tres partes. Estoy siendo muy sintético porque tenemos solamente 40 minutos y después vamos a hacer una pequeña meditación y después charlamos. ¿Qué dice el Buda? El camino tiene tres partes. La primera normalmente se le llama ética, pero en realidad tenemos que actuar de una manera diferente a la que habitualmente actuábamos. Ética. Somos seres que actuamos, somos agentes. Y los agentes son aquellos que producen acciones. Y esas acciones, generalmente, en nuestro caso, si hemos comprado la historia de que la vida va de conseguir placer y evitar el dolor, y no es más, va de tener reconocimiento y evitar la ausencia de reconocimiento, la indiferencia de los otros, si va de tener poder y no ser una persona sin significación social, si va de la vida va solamente de tener riqueza y no de ser pobre, si ese es el objetivo de la vida, entonces nuestras acciones siempre serán no éticas, por definición. Porque si tenemos que hacer algo en contra de alguien para lograr nuestro objetivo, es evidente que nuestra ética será una ética puramente superficial. Continuamente estaremos chocando con la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad nos está pidiendo que triunfemos, que tengamos éxito. No tendremos problemas en ponerle un codazo a nuestro competidor, no tendremos problemas en robar a nuestro prójimo, no tendremos problemas en vanagloriarnos de nuestra identidad para sentirnos orgullosos, etc. Primer punto, ética. La ética implica también actitudes que tienen que ver con generar ciertos deseos profundos de bondad, de compasión, de ecuanimidad, que solamente son posibles si nosotros verdaderamente renunciamos a ese proyecto ordinario del que hablamos anteriormente. Si tú tienes un proyecto, que tu proyecto es el engrandecimiento de ti mismo, la protección de ti mismo, el éxito personal como último horizonte de sentido, hombre, no es posible ser una persona bondadosa. Porque estarás siempre estarás en contradicción contigo mismo, siempre estarás luchando contra ti mismo, tratando de superar la contradicción que significa yo soy el primero, cuando en realidad tú quieres abrirte a la experiencia de los otros. Y por otro lado, el compromiso. El compromiso es, quiero transformar la experiencia que tengo para vivir plenamente. Y eso implica algo, renunciar a la pulsión de este yo que está continuamente intentando por todos los medios salvarse. Yo siempre lo pienso, ya termino, siempre lo pienso, ¿cómo voy a reaccionar si se produce una catástrofe? Nosotros ahora estoy en Canarias y el otro día, no soy muy marinero, y hace unas semanas nos fuimos a Tenerife, nosotros estamos en la isla de La Palma, y nos fuimos a Tenerife en barco. Como no soy de Tenerife, no soy de Canarias, no suelo ir mucho en barco últimamente,
Y bueno, era una noche muy tormentosa, etcétera, etcétera, y me empecé a marear, etcétera, etcétera, y empecé a imaginar qué pasaría si el barco se hunde, ¿no? Si hay una catástrofe y de repente empecé a pensar cuáles serían las reacciones. Obviamente, cómo respondería a una situación de esa naturaleza. ¿Cuáles serían mis prioridades? ¿Qué estaría pensando en un momento así? ¿Qué querría hacer? ¿Cuál sería y me agarró mucho miedo, mucho miedo. Y mi miedo era, ¿qué pasa si solo quiero salvarte? ¿Qué pasa si de repente me gana el egoísmo? Que puede pasar, ¿por qué no? Y la pulsión es, y no estoy a la altura de lo que quiero hacer. O sea, ¿qué pasa si en mi vida termino siendo una persona que no estoy a la altura de las promesas que me he hecho? No me gustaría, para mí sería una catástrofe. Y supongo que para cada uno de nosotros sería una catástrofe no estar a la altura. La pregunta es, ¿cómo podemos prepararnos? Otra de las cosas que siempre pienso, ¿qué pasa si en el momento de que empiece a morirme, te enfermo, empiezo a morirme, etcétera? Yo toda mi vida he pensado que tengo que darle a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos, cuando me muera, me gustaría dar un mensaje, ¿no? Me gustaría que cuando darle ese mensaje que está todo bien, me gustaría que la gente sintiera que está todo bien, puedes pasar por ahí. Es duro, difícil, no vamos a morir, pero el mensaje que me gustaría con mi vida darle a la gente es, hombre, tú puedes hacerlo. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Entiendes lo que quiero decir? Me gustaría Pero ¿qué pasa si no puedo hacerlo? Si de repente me desespero y empiezo a sentirme, empiezo a transmitirle a la gente el pánico de la muerte. ¿Qué pasa si de repente pierdo mi trabajo, las cosas me van mal, la gente me maltrata, etcétera, etcétera? Y mi mensaje a la gente lo que yo me gustaría transmitirle a la gente es, eso no es importante. Lo importante es que tú puedas plenamente vivir tu vida independientemente de las circunstancias que te toca vivir. Pero ¿qué pasa si de repente no puedo hacerlo? Y fracaso, y mi mente se desespera, y mi mente empieza a tener sensación de malestar porque la gente no me reconoce, porque hago las cosas de la manera que no esperaba. Ese es el temor que tiene que alimentar la práctica. Tú tienes que, nuestro mayor logro es un mensaje. Puedes vivir tu vida. No importa las circunstancias. Estos días estoy mirando la gran catástrofe, por ejemplo, que está ocurriendo en Gaza. Incluso cuando veo a esa gente, veo gente con una entereza en que nos está dando un enorme mensaje a todos nosotros. No es solamente pobres que son asesinados, también es la fortaleza de decir, también puedes pasar por ahí. Y si me toca pasar por ahí, tengo que ser capaz de vivir la vida plenamente, con pleno compromiso. ¿Ok? Vale. Entonces, el segundo paso es la atención. ¿Cómo hago para no olvidarme del objetivo de mi vida, que es un objetivo ético? ¿Cómo hago para pasar a través de los momentos de angustia que todos vivimos en el trabajo, en la pareja, etcétera, etcétera, sin olvidarme del mensaje? Todos los que practicamos lo sabemos. Tenemos buenas intenciones, tenemos buenas ideas, pero en el caos de la vida cotidiana nos olvidamos. Y por eso nos entramos en la meditación para generar mayor capacidad de atención, para que la mente tenga fuerza y sea capaz en el momento del problema, en el momento que alguien me insulta, en el momento en el que surge la emoción negativa como el odio, el apego, los celos, la envidia, la confusión en el medio de mi vida, que mi mente no se olvide, que se mantenga firme en esa idea, que su compromiso esté presente momento a momento para vivir, para que la vida sea plenamente experimentada por mí. ¿Vale? La meditación. Pero ni la ética ni la meditación es suficiente. Necesitamos un elemento extra que es una comprensión profunda.
Y esa comprensión profunda hace que nada de esto sea un sacrificio, sino que sea puro gozo, pura alegría. ¿Cuál es? Que nosotros tenemos una distorsión de la realidad. Y la distorsión que tenemos en la realidad es que nosotros verdaderamente creemos que nosotros, que existe un yo separado, que existe por sí mismo dentro de nosotros, que es el que está luchando desesperadamente por conseguir cosas y protegerse. Pero cuando tú empiezas a analizar, especialmente cuando lo haces en un espacio como la de la meditación, te das cuenta que ese yo no tiene un átomo, pero verdaderamente no tiene un átomo de existencia inherente, no tiene un átomo de existencia verdadera, es pura ilusión. El yo existe, pero ese yo es simplemente un nombre en nuestra mente, porque en realidad lo que somos es pura relación. Y por lo tanto, aquí viene lo extraordinario. Vivir una vida plena, decíamos en la primera sesión, es vivir una vida de resonancia con el mundo. Y vivir una vida sin sentido es una vida de alienación. ¿Qué es una vida de alienación? Es una vida en la cual estamos metidos dentro de nosotros mismos. Pero cuanto más buscamos dentro de nosotros mismos, más nos damos cuenta que aquí adentro no hay nadie. Aquí adentro hay solo la ilusión de que hay alguien. En realidad, toda nuestra vida pasa por nuestra relación con el mundo, pasa por nuestra relación con la sociedad, pasa con la relación con nuestros amigos, pasa con la relación con el cuerpo, etcétera, etcétera. Y si yo saco todas esas relaciones, cada uno de nosotros es simplemente una ilusión, una suerte de engaño, un acto reflejo que tenemos. Entonces, el tercer elemento de las cuatro nobles verdades es el hecho de que comprendemos profundamente sobre la base de una buena práctica meditativa y de unos compromisos éticos que somos pura relación y surgimiento dependiente. Eso es lo que vamos a estar trabajando a lo largo de estas sesiones. Ahora vamos a parar, vamos a hacer una pequeña meditación para bajar. Hay mucha información. Me dijeron que solamente tenía 40 minutos para hablar porque si no se hace muy largo. Y después hacemos 10, 15 minutos de meditación y después conversamos sobre el tema. ¿Ok? Vamos a bajar. Vamos a apagar las cámaras para sentirnos cómodos. Estamos bien en tiempo, ¿no? Justito. Y vamos a hacer una pequeña práctica meditativa sobre las cuatro nobles verdades. Vamos a comenzar adoptando una postura en la que nos sintamos cómodos. Presten atención sobre todo a que la espalda esté recta, sea que nos acostemos o que estemos sentados en una silla, sentados con las piernas cruzadas. Mantengamos la espalda recta. Vamos a comenzar relajando los hombros, expresión en el rostro. Vamos a soltar las tensiones en la mandíbula, los músculos alrededor de los ojos. Vamos a asentar nuestra experiencia en el aquí y el ahora. Lo hicimos en la sesión anterior. Vamos a prestar atención al cuerpo. La naturaleza corporal es constitutiva de nuestra experiencia. Vamos a
Volver nuestra atención a la mente, tratar de ver dónde está, pensamientos, prejuicios, memorias, imágenes mentales. No removemos nada, simplemente observamos. A continuación, abrimos la mente y el cuerpo a nuestro entorno. Cuerpo, mente y mundo. Mundo social, mundo natural. Y en el centro, ese círculo formado por el cuerpo, la mente y el mundo, el yo. El yo que quiere ser feliz, no quiere sufrir. El yo que quiere placer, no quiere dolor. El yo que quiere reconocimiento, no quiere ser desconocido por los otros. El yo que día tras día trabaja, se pelea, sufre, se angustia, porque no consigue lo que quiere o porque vive lo que no quiere. Allí está la principal fuente de nuestra angustia. Es el yo el que tiene expectativas, es el yo que tiene miedo, es el yo el que se frustra, es el yo el que se enoja, se aferra, llora, siente orgullo, envidia. Imaginemos por un momento que dejamos de estar obedientemente sometidos a los caprichos del yo. Es cierto que el mundo está lleno de problemas, que la vida por sí misma no es fácil, que nuestros cuerpos son frágiles, que las relaciones son complicadas. Pero imaginemos que removemos de la ecuación al yo o lo educamos en otra lógica, la lógica de abrazar la experiencia, abrazar nuestros problemas, abrazar el miedo, abrazar las dificultades.
La meditación que propongo que exploremos a lo largo de estas sesiones tiene como objetivo de construir al yo. Al final del camino, pese a todas las dificultades, pese a todas las catástrofes que nos envuelven, podremos seguir diciendo, vale la pena nuestra vida con los otros, nuestra vida en el mundo. No por lo que podamos conseguir del mundo, no porque podemos volcarnos en el mundo abiertamente. De eso van las 4 nobles verdades. De ir del yo al no yo y del no yo a la totalidad de la experiencia del mundo y de los otros. Va de abrirse. Vamos a terminar aquí, pensando breve que vamos a hacer, vamos a avanzar en la comprensión de esta práctica, que hoy le sumamos un segundo elemento con el objetivo de lograr una vida gozosa con los otros. Cortamos unos 5 o 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos, y volvemos para una conversación. ¿Eh? ¿Qué les parece? Nos vemos en 5 minutos.